No era ni un príncipe, ni un sacerdote, ni un general. Vino solo, sin riquezas, sin seguidores, sin gloria. Pero cuando abrió la boca, el rey cayó, y los cielos se cerraron como hierro. Pasaron 3 años sin una gota de lluvia. La tierra ardía, el ganado caía al polvo y los gritos del pueblo resonaban en vano. Todo porque un hombre común se atrevió a obedecer la voz de Dios, arriesgando cada latido de su corazón. Pero, ¿quién fue este profeta que cambió el destino de una nación entera? ¿Cómo sobrevivió escondido, alimentado por pájaros en medio del desierto? ¿Qué contemplaba cuando fue llevado arriba, elevado al cielo sin conocer la muerte? Hoy profundizaremos en la vida de Elías, un hombre que enfrentó a reyes sin miedo, desafió a dioses falsos y estuvo marcado por milagros que duraron siglos. Prepárate para conocer la historia de aquel que abrió su boca en la tierra y vio los cielos responder con fuego y gloria. Acompáñenos a adentrarnos en la extraordinaria trayectoria de Elías, el profeta que se alzó en tiempos de oscuridad espiritual para desafiar a reyes, invocar fuego del cielo y demostrar que el Dios verdadero aún responde. Prepárese para presenciar milagros, valentía, silencio y un final que ni siquiera la muerte podría lograr. Israel estaba sumido en la oscuridad. La tierra, una vez llamada la herencia del Señor, ahora respiraba idolatría y engaño. En las plazas se exaltaba el nombre de Baal. En los altares, el pueblo quemaba incienso a Asera. El sonido de las antiguas oraciones, aquellas que recordaban a Abraham, Isaac y Jacob, se había transformado en cánticos de alabanza a dioses incapaces de hacer nada. El trono de Israel estaba ocupado por Acab, hijo de Omri, un hombre astuto en alianzas políticas, pero débil ante las presiones espirituales. Y a su lado reinaba Jezabel, la princesa fenicia que trajo consigo no solo su exótica belleza, sino también su ardiente devoción a los ídolos de su tierra. Jezabel no era una reina cualquiera, era una estratega de la religión falsa. Ordenó erigir altares en honor a Baal y apoyó a cientos de profetas dedicados a este culto. Despreció al Dios de Israel y persiguió cruelmente a todos los que aún recordaban la ley de Moisés. El pueblo, cegado por su ansia de prosperidad, creyó en las promesas de fertilidad y lluvia proclamadas por los sacerdotes de Baal. Acab, frágil en sus convicciones, cedió al dominio de su esposa y se convirtió en el rostro visible de un reino entregado a la idolatría. Fue en este contexto que surgió Elías. Nadie conocía con certeza su noble genealogía ni sus títulos honorables. Se le llamaba simplemente Elías, el Tisbita, y provenía de una pequeña aldea de Galaad, al este del Jordán. La sencillez de sus orígenes contrastaba con la grandeza de su misión. No era descendiente de sacerdotes ni hijo de príncipes. Su legado no residía en el linaje humano, sino en la intimidad con el Dios vivo. Elías significa «El Señor es mi Dios», y cada vez que se pronunciaba su nombre, parecía una afrenta a la religión establecida de la época. En la corte de Acab, las risas y los banquetes ocultaban el vacío espiritual, pero en el silencio de las montañas, Elías oraba. Oraba como quien conocía el corazón de Dios, y en su alma ardía la convicción de que Israel necesitaba despertar. Fue con este espíritu que recibió la palabra que cambiaría toda la historia. Los cielos se cerrarían. No habría rocío ni lluvia. La tierra clamaría por agua. Y el pueblo aprendería que solo el Señor controla las nubes. Un día, Elías dejó las colinas de Galaad y caminó hacia Samaria, donde reinaba Acab. Sin soldados a su lado, sin estandartes ni coronas, solo la palabra del Altísimo grabada en sus labios. Al entrar en el palacio, los guardias lo miraron con desdén, pero nadie se atrevió a bloquear su paso. Sus ojos brillaban con autoridad y su firme postura parecía más alta que las columnas que sostenían el salón real.
Ante Acab, Elías alzó la voz: «Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Un pesado silencio invadió la sala. Jezabel, sentada junto al trono, lo miró con desprecio, como si viera a un loco. Acab, confundido, intentó disimularlo con una sonrisa incrédula, pero en su interior sentía una extraña inquietud. ¿Cómo podía un hombre sencillo declarar algo tan categórico ante el rey? Pero Elías no estaba solo. Sus palabras resonaron como un trueno invisible, y un aire de juicio se cernió sobre la sala. Los días siguientes trajeron la confirmación. Las nubes, que siempre flotaban sobre los cielos de Israel, se disiparon como humo arrastrado por el viento. Las lluvias cesaron, los campos comenzaron a secarse, el pueblo murmuró, aún creyendo en las promesas de los profetas de Baal. Jezabel ordenó nuevos sacrificios, intentando apaciguar al Dios que afirmaba controlar la fertilidad. Pero Baal guardó silencio, y Elías, ahora alejado de la presencia del rey, observó desde lejos cómo se cumplía la palabra de Dios. Con el paso de los meses, los arroyos se convirtieron en polvo, los animales sufrieron y los granjeros miraron al cielo en vano. Era como si los cielos estuvieran cerrados con una llave invisible. El juicio de Dios no era solo contra la tierra, sino contra los corazones endurecidos. El hombre que se atrevió a enfrentarse al trono era ahora recordado en todas partes, algunos con ira, otros con miedo. Elías sabía que no sería fácil. Anunciar la sequía era solo el principio. Comprendió que su vida corría peligro. Jezabel no perdonaba los insultos, y su ira crecía contra este profeta que se había atrevido a declarar la ruina de los dioses fenicios. Pero Elías también sabía algo más importante. La batalla no era contra carne y sangre, sino contra poderes que se alimentaban de la idolatría del pueblo. Una noche silenciosa, mientras el viento frío soplaba sobre las piedras de Galaad, Elías oró nuevamente: «Señor, tu nombre será conocido. Aunque me persigan, tú me sostienes. Muestra a Israel que solo tú eres Dios». La oscuridad pareció escuchar su súplica. El cielo cerrado era señal de juicio, pero también una invitación al arrepentimiento. El profeta se refugió en el silencio, sabiendo que cada paso sería observado, cada palabra recordada, cada gesto interpretado como una afrenta o una esperanza. La tierra empezó a gemir y la gente aún no comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Pero Elías sabía: cuando deja de llover, el corazón humano se inclina a buscar lo invisible. Pero cuando la tierra se seca, incluso el profeta debe confiar en lo invisible. El silencio del palacio había desaparecido hacía tiempo. Elías recorría los valles de Israel como un hombre marcado. Sabía que la palabra que había pronunciado ante Acab y Jezabel se había convertido en una sentencia contra toda la nación. Ahora no solo la tierra lo miraba con recelo, sino que la reina lo perseguía con odio. Y fue en ese momento de incertidumbre que la voz del Señor le llegó: «Apártate de aquí, gira hacia el este y escóndete junto al arroyo Querit, que está frente al Jordán. Beberás agua del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te alimenten allí». Elías no lo cuestionó. Su corazón había aprendido desde pequeño que la obediencia triunfa sobre la lógica. Aunque parecía imposible, aunque era una tontería creer que los cuervos, aves conocidas por su hambre y egoísmo, se convertirían en mensajeros de sustento, decidió confiar. Siguió los senderos rocosos hasta llegar a Querit, un lugar desolado donde solo el sonido del agua rompía el silencio. El arroyo corría claro, reflejando las estrellas de la noche. Elías se arrodilló y bebió. El agua fresca alivió su garganta reseca, como si fuera una promesa viviente de que Dios no lo dejaría perecer. Allí, solo, encontró no solo refugio, sino también el altar invisible de su comunión. El profeta miró a su alrededor. Ningún hombre, ninguna voz humana, solo la naturaleza y Dios,
que llenaba ese vacío con su presencia. Una mañana temprano, antes de que saliera el sol, Elías oyó el batir de alas cortando el viento. Miró al cielo y vio acercarse una bandada de cuervos. Uno llevaba un trozo de pan en el pico, otro carne fresca. Elías extendió la mano y recibió ese alimento inusual. Sonrió en silencio, como si reconociera un milagro en su forma más simple. «Hasta los pájaros obedecen tu mandato, Señor», murmuró conmovido. Cada mañana la escena se repetía. El aleteo se convirtió en la melodía que despertaba al profeta. Los cuervos llegaban con precisión, trayendo pan y carne, como sirvientes invisibles de un rey que nunca falla. Elías aprendió a esperar, no en el hombre ni en la abundancia de la cosecha, sino en la fidelidad de Dios, quien cuando promete cumple. Una tarde, mientras descansaba a la sombra de un árbol, Elías oyó una voz detrás de él. «Hombre extraño, ¿qué haces aquí solo?». Era un viajero cansado que atravesaba la región. Elías respondió con firmeza: «Estoy donde el Señor me ordenó». El hombre miró a su alrededor, se rió con desprecio y dijo: «No hay nadie aquí, no hay plantación ni pueblo. ¿Cómo puede alguien sobrevivir en este lugar?». El aya simplemente sonrió. En ese momento, el sonido de las alas resonó de nuevo. Los cuervos llegaron, se posaron ante él y dejaron la comida. El viajero se quedó paralizado, con los ojos abiertos, indeciso entre correr o postrarse. «¿Qué misterio es este?», balbuceó. «Nunca he visto cuervos traerle comida a un hombre». Elías se levantó, tomó el pan y respondió con calma: «No es un misterio, es provisión. El Dios de Israel cuida de quienes confían en él». El hombre confundido se fue sin mirar atrás. Elías entonces miró al cielo y dijo: «Señor, tú no solo me sostienes, sino que también muestras al mundo que eres soberano incluso sobre las criaturas voladoras». Las noches en Kerit eran frías y la soledad podía destrozar cualquier corazón. Pero Elías halló consuelo en el sonido de las aguas y en el recuerdo de que estaba bajo el mandato divino. Habló al Señor como si estuviera con un amigo: «Padre, cada gota de este arroyo me recuerda que tú eres la fuente. Cada cuervo que viene a mí me demuestra que nada escapa a tu control. Si el rey me busca para destruirme, que haga lo que quiera, descanso en ti». Y en el silencio me pareció escuchar la respuesta invisible: «Confía, porque esto no ha terminado. Esto es solo el principio». Los días se convirtieron en semanas, y Elías comprendió que su fe se moldeaba a medida que su hambre se saciaba. No se trataba solo del pan y la carne, era la certeza de que lo invisible sustenta lo visible. Era como si cada aleteo en el cielo fuera un recordatorio de que Dios siempre llega en el momento oportuno. Una mañana temprano, cuando las estrellas aún centelleaban sobre el arroyo, Elías se levantó a orar. El sonido de las alas resonó una vez más. Recibió su alimento, pero esta vez sus ojos notaron algo diferente. La corriente del arroyo, que siempre había sido abundante, parecía un poco más débil. El agua seguía fluyendo, pero el nivel comenzaba a bajar. Elías tocó el suelo húmedo, observó el hilo de agua que pasaba entre las piedras y murmuró: «Hasta ahora el Señor me ha sostenido, pero si las aguas también se secan, entonces tendré que esperar la siguiente orden». El viento soplaba suavemente, trayendo consigo una sensación de alerta. El profeta cerró los ojos, albergando en su corazón la certeza de que, aunque el arroyo se callara, la voz de Dios no se acallaría. Pero incluso el arroyo que calma la sed puede desaparecer. El arroyo que una vez fluyó claro y generoso, ahora era solo una franja de polvo entre piedras secas. Elías, acostumbrado a despertar con el murmullo del agua, se encontró de repente frente a un suelo agrietado. El alimento seguía llegando en las alas de los cuervos, pero la sed aumentaba, y el profeta comprendió que su tiempo en Kerit había llegado a su fin. Fue entonces cuando la voz del Señor habló de nuevo: «Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí.
Mira, he ordenado a una viuda que te sustente. Elías se levantó de inmediato. No discutió ni pidió señales. Simplemente albergaba en su corazón la certeza de que quien cierra las puertas del cielo también abre caminos improbables. Sarepta estaba en territorio extranjero, en el corazón de la región que adoraba a Baal. Era una tierra marcada por dioses paganos, y aún así Dios había elegido allí a una viuda para apoyar a su profeta. La caminata fue larga. El sol caía a plomo y el polvo se elevaba del suelo como una cortina de fuego. Elías sentía el peso de la sed y el hambre, pero su mente estaba fija en la promesa. Cuando finalmente llegó a las puertas de la ciudad, vio una escena desgarradora. Una mujer frágil y demacrada recogía leña cerca de la puerta. Sus movimientos eran lentos, casi sin fuerza, como si ya hubiera perdido la esperanza. Elías se acercó, todavía sin aliento por el viaje. «Mujer», dijo con voz firme pero llena de compasión, «te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que pueda beber». La mujer levantó la vista sorprendida. Ningún extranjero le hablaba jamás, y mucho menos le pedía nada. Aún así, asintió en silencio y echó a andar hacia su casa. Pero antes de que pudiera dar muchos pasos, Elías añadió, «Te pido también un pedazo de pan en tus manos». La mujer se detuvo, sus hombros temblaron. Se volvió hacia el profeta con lágrimas contenidas, como si estuviera a punto de confesar su propia desgracia. «Vive el Señor tu Dios», respondió débilmente. «No tengo pan, solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y mira, he recogido 2 leños para que prepares esto para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos». El silencio que siguió fue denso como una piedra. Elías miró fijamente a la mujer y no le cupo duda alguna. Esta era ella, la inesperada elección del Señor. No una reina, ni una mujer adinerada, sino una viuda moribunda. Respiró hondo y habló con autoridad, pero también con ternura. «No tengas miedo. Ve y haz lo que has dicho, pero primero hazme una pequeña torta y tráemela. Luego podrás hacerla para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la harina de la tinaja no se agotará, ni el aceite de la vasija se agotará, hasta el día en que el Señor envíe lluvias sobre la tierra». La mujer permaneció inmóvil, con la mirada fija en el profeta. Le temblaban las manos al sostener las ramitas. Todo en su interior gritaba locura. ¿Cómo podía darle lo poco que tenía a un desconocido? ¿Y si era un error? Pero al mismo tiempo, había algo en la voz de Elijah que denotaba convicción. Era como si cada palabra que pronunciaba cargara con el peso de la eternidad. «Un pastel, primero para ti», murmuró, mirando al suelo. «Sí», respondió Elías con calma, «primero por mí, luego por ti y por tu hijo. Créeme, mujer, no te hablo de mí, sino del Dios que ve tu dolor». Cerró los ojos un momento, respiró hondo y asintió. Sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó hacia su casa. Elías la seguía a distancia, sin molestar, sino observando. El interior de la casa era sencillo, casi vacío. Una pequeña tinaja de barro reposaba sobre la mesa. Dentro, el aceite apenas cubría el fondo. La olla contenía solo un puñado de harina, tan poca que apenas alcanzaría para una comida. El niño, con los ojos hundidos y el rostro pálido, observaba a su madre con curiosidad y miedo. «Mami, ¿quién es ese hombre?», preguntó suavemente. «Un siervo del Dios de Israel», respondió la mujer, tratando de ocultar su incertidumbre. Luego preparó el pastel, con cada gesto lleno de una mezcla de fe y desesperación. Amasó la harina, mezcló el aceite y lo metió en el horno, sabiendo que, a ojos humanos, este sería su último acto como madre. Cuando el pan estuvo listo, lo sostuvo con manos temblorosas y caminó hacia donde Elías esperaba. «Aquí está», dijo entregándole el pastel. Elías recibió la comida como quien guarda un tesoro. Dio un mordisco y, mientras masticaba, cerró los ojos en oración silenciosa. «Bendito sea el Señor,
que cumple sus promesas incluso en lo improbable. La mujer regresó a la olla, resignada, a preparar lo que quedaba para ella y su hijo. Pero al mirar dentro del recipiente, se quedó sin aliento. El puñado de harina que debería haber desaparecido seguía allí. Era como si la mano invisible de Dios hubiera rellenado el fondo de la olla. Temblando, corrió hacia la vasija. El aceite, que debería haberse secado, goteaba de nuevo cubriendo el fondo. «No puede ser», murmuró con lágrimas en los ojos. «Es imposible». El niño se acercó y preguntó: «Mamá, ¿qué pasó?». Ella lo abrazó fuertemente y llorando respondió: «El Dios de este hombre es real, hijo mío. No nos ha abandonado». Elías simplemente observaba, con una leve sonrisa. La fe que parecía muerta había renacido allí, en casa de una viuda extranjera. Ella no era israelita, desconocía la ley, pero ahora experimentaba la bondad del Señor de Israel. El milagro no llegó por manos de reyes ni por las oraciones de sacerdotes poderosos. Llegó en la humilde cocina de una mujer desconocida, al borde de la desesperación. Y cada día, cuando la mujer volvía a la olla y la jarra, encontraba la misma escena: suficiente harina y aceite para otra comida. Nunca demasiado poco, lo justo para demostrar que Dios es fiel. Pero la comida de supervivencia fue solo el primer acto. Antes de continuar, les pedimos su apoyo. Suscríbanse al canal y denle me gusta. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias profundas como la de Elías, un hombre común que caminó con Dios a través del desierto, la hambruna, la persecución y los milagros. Ahora caminemos juntos hacia el torbellino que marcó su destino eterno. La casa de la viuda en Sarepta se había convertido en escenario de un misterio viviente. Las ollas, que deberían haber estado vacías, siempre contenían un puñado de harina. La tinaja de barro, que ya no debería haber derramado ni una sola gota, seguía ofreciendo aceite. Día tras día, lo imposible se repetía como una rutina. El milagro no llegó en toneladas ni llenó los almacenes, pero proveyó justo lo que necesitaban Elías, la viuda y su hijo. La primera mañana después del episodio en el que le entregó el pastel al profeta, la mujer despertó temiendo que el pan del día anterior hubiera sido solo una ilusión pasajera. Miró la olla con pesar, pero había suficiente harina de nuevo. Se acercó a la tinaja sin atreverse a mirar y vio el aceite cubriendo el fondo. Tocó el recipiente como si tocara algo sagrado. «Cielos, lo has vuelto a hacer», murmuró con lágrimas en los ojos. El niño corrió a la cocina, frotándose los ojos para quitarse el sueño. «Mami, ¿tenemos comida hoy?», preguntó, con esa esperanza infantil mezclada con el miedo a la decepción. La mujer se arrodilló y abrazó a su hijo. «Sí, hijo mío, el Dios de este hombre no nos ha abandonado», dijo, señalando discretamente a Elías, que rezaba en silencio en un rincón de la casa. El profeta abrió los ojos, se puso de pie y declaró con voz firme: «Este es el Señor, el Dios de Israel. No solo envía lluvia cuando quiere, sino que también multiplica lo poco para demostrar que es dueño de toda provisión». La viuda aún intentaba comprender lo que estaba sucediendo. No era hija de Abraham, no había crecido escuchando las historias del Éxodo ni de los jueces. Sin embargo, ahora presenciaba un milagro diario y personal. El pan que salía de su olla sabía a la fidelidad de un Dios que apenas conocía. «Elías», dijo ella acercándose, «¿por qué me elegiría? Hay tantas mujeres en Israel, tantas familias, y sin embargo fue a mí a quien te envió. Yo, una extranjera pobre, olvidada». Elías la miró seriamente y respondió: «Porque el Señor elige a los improbables para mostrar su gloria. No es por tu fuerza ni por tu nombre, sino porque quiere que sepas, incluso en la tierra de Baal, reina el Dios de Israel». Las palabras calaron hondo en el corazón de la viuda. Cada comida se convirtió en una liturgia silenciosa. Amasar la harina, verter el aceite, encender el fuego, todo era ahora un acto de fe. El niño también lo notó.
Ya no preguntaba si habría comida, simplemente esperaba con la confianza de quien sabe que lo invisible obra en silencio. Los vecinos, sin embargo, estaban desconcertados. En Sarepta, todos padecían hambre. Los mercados estaban vacíos, los campos resecos. Pero en ese humilde hogar nunca faltaba la comida. Empezaron a circular rumores. «He oído que esa viuda siempre tiene pan», dijo una mujer al borde del pozo. «Es imposible. Quizá esté escondiendo suministros», respondió otro. «O sea, que ahí ocurre algo divino», aventuró un tercero. Una tarde, una vecina se atrevió a preguntar directamente. Se acercó a la viuda con expresión de sospecha. «Dime, mujer, ¿cómo es que tu olla nunca se vacía?». La viuda dudó, pero respondió simplemente: «Es el Dios del profeta Elías. Él se asegura de que nunca nos falte lo que necesitamos». El vecino se rió con desdén. «El Dios de Israel, aquí, en Sarepta, no seas insensato. Si fuera poderoso, no habría dejado su tierra sin lluvia». La viuda no respondió, solo sonrió y se volvió hacia adentro. Sabía que no podía explicar lo inexplicable a alguien que no estaba dispuesto a creer, pero en el fondo estaba agradecida. «Gracias, Señor, porque aunque el mundo dude, mis ojos ven tu mano». Elías observaba en silencio. En cada comida recordaba cómo Dios lo había sostenido a través de los cuervos. Ahora, en tierra extranjera, el milagro se repetía a través de una viuda. Él mismo se fortaleció. Comprendió que el Dios que lo había enviado no solo lo juzgaba con sequía, sino que también lo sostenía con misericordia. Una noche, reunidos alrededor de un modesto fuego, Elías habló a la viuda y a su hijo. «Escuchen atentamente. El Señor no es como Baal, que necesita rituales y gritos. No es como los dioses de Sidón, que comen sacrificios y guardan silencio. El Señor está vivo y se revela en su cuidado diario. El pan que comemos hoy es un testimonio de que Él gobierna el cielo y la tierra». El niño miró a su madre y preguntó con ojos brillantes: «¿Entonces este Dios también me ve?». Elías sonrió y pasó la mano por el cabello del niño. «Sí, muchacho, Él ve hasta a los más pequeños. Cada suspiro tuyo lo oye». La madre bajó la cabeza y se conmovió. «No sé qué nos depara el futuro, profeta, pero hoy, gracias a tu Dios, mi hijo tiene pan». «No solo pan», respondió Elías, «sino la promesa de que, mientras dure la sequía, su fidelidad estará en esta casa». Y así se prolongaban los días. Cada mañana harina, cada tarde aceite de oliva, nunca en exceso, pero siempre suficiente. El milagro no estaba en la acumulación, sino en la constancia. Era como si Dios enseñara con cada comida que vivir por fe significa confiar en el día siguiente. Sin embargo, mientras la casa celebraba la multiplicación, algo oscuro se acercaba silenciosamente. La alegría de la mesa no bastaría para evitar que otra prueba llegara. La milagrosa abundancia de pan no pudo detener la inesperada visita de aquello que todo ser humano teme. Pero mientras el pan se multiplica, la muerte entra por la puerta. El milagro de la tinaja y el cántaro había transformado la rutina de aquella casa en Sarepta. Día tras día, la harina y el aceite se renovaban como un canto silencioso a la fidelidad de Dios. El niño corría por el patio, sin temer ya el hambre, y la viuda, aunque aún marcada por la pobreza, sonreía al ver que ya no tenía que elegir entre comer hoy o morir mañana. Elías, alojado bajo aquel sencillo techo, también se regocijaba al presenciar cómo la gracia de Dios se revelaba en lo cotidiano. Pero la vida, que parecía florecer en medio de la sequía, de repente se volvió pesada como el plomo. El niño, antes lleno de energía, empezó a toser. Al principio parecía algo leve, un resfriado común. Su madre lo cubrió con una tela fina y lo consoló. «Ya pasará, hijo mío. Es solo el viento frío de la noche». Elías observaba en silencio, rezando con cada gemido del niño. Pero los días pasaban y la tos se intensificaba. El niño ya no corría, ni pedía pan. Sus ojos perdieron el brillo,
Su respiración se volvió superficial y pronto todo su cuerpo tembló como una llama a punto de extinguirse. La madre, desesperada, miró al profeta con lágrimas. «Elías, hombre de Dios, oren por él, tóquenlo, hagan algo». Elías se arrodilló junto a la cama y gritó en voz baja: «Señor, tú que sustentas con aceite y harina, sustenta también la vida de este muchacho». Pero parecía que el cielo permanecía en silencio. El cuerpo del niño, cada vez más frágil, sucumbía a la enfermedad, hasta que una mañana sombría, un silencio absoluto se apoderó de la casa. El pecho del niño ya no subía y sus ojos permanecían cerrados. La muerte, fría y despiadada, había traspasado la puerta y se había instalado en los corazones de aquella familia. La viuda lanzó un grito de dolor, desgarrando el aire con su lamento. Abrazó el cuerpo de su hijo y lloró como si lamentara el fin del mundo. Elías, con el rostro demacrado, permaneció inmóvil, incapaz de hablar. De repente el dolor de la madre se transformó en amargura. Sus ojos, rojos de lágrimas, se fijaron en el profeta. Apretó el cuerpo de su hijo contra su pecho y entre sollozos acusó: «¿Qué tengo que ver contigo, hombre de Dios? Has venido a mí para recordarme mi culpa y matar a mi hijo». Las palabras eran como cuchillas. Elijah sintió el peso de la acusación traspasarle el alma. No había venido a traer la muerte, pero ahora se enfrentaba a una tragedia inexplicable. Su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué, Señor? Después de tanto sustento, después de tanta fidelidad, ¿por qué permites que le quiten la vida a este niño? La viuda continuó con voz amarga: «Dices que sirves a un Dios vivo, pero mi hijo está muerto. ¿Dónde está ese Dios ahora?». Elías se acercó lentamente, con lágrimas en los ojos. Se arrodilló ante ella, le tocó el hombro y respondió con voz entrecortada pero firme: «Dame a tu hijo». La mujer dudó y abrazó al niño aún más fuerte. «No, es todo lo que tengo», gritó desesperada. Elías levantó los ojos llorosos e insistió: «Confía, dámelo, no porque pueda hacer nada por mí mismo, sino porque el Señor aún no ha terminado con esta historia». Hubo un momento de silencio. El corazón de la viuda estaba destrozado, pero sus brazos finalmente cedieron. Temblando, depositó el cuerpo del niño en los brazos del profeta. Elías lo cargó con cuidado, como si llevara el peso más preciado del mundo. El cuerpo estaba frío, sin señales de vida. Mientras caminaba hacia el aposento alto, Elías murmuró en oración: «Señor, este es el hijo de la promesa que tú mismo sustentaste con el pan de cada día. No permitas que la muerte tenga la última palabra». Colocó al niño en la cama, lo cubrió y cayó de rodillas. Le temblaban los labios. Nunca nadie le había pedido algo así al Señor. El aceite y la harina se habían multiplicado, pero devolverle la vida a un muerto era una petición inimaginable. Y aún así, Elías no se acobardó. Levantó las manos al cielo y exclamó con voz potente: «Oh Señor, Dios mío, ¿también has afligido a esta viuda con quien me hospedo al matar a su hijo? Te lo ruego, devuelve el alma de este niño a su cuerpo». Las estrechas paredes de la casa parecían temblar con el grito del profeta. Abajo, la viuda sollozaba, aferrándose a la frágil esperanza de que de alguna manera el Dios de Israel la sorprendería de nuevo. Y ante la muerte, el profeta pide algo nunca antes visto. La habitación del piso de arriba estaba en silencio. Solo la llama vacilante de una lámpara proyectaba sombras temblorosas sobre las paredes de arcilla. En el centro, sobre la cama, el cuerpo inerte del niño parecía dormir, pero el frío de la muerte ya se había apoderado de él. Elías permanecía de rodillas, con los ojos húmedos y el corazón apesadumbrado. Nunca antes había pedido algo tan audaz. Multiplicar la harina y el aceite había sido un milagro extraordinario, pero devolver la vida era cruzar un umbral jamás soñado. Respiró profundamente, apoyó las manos en la cama y dejó que las palabras fluyeran como un grito desesperado.
Oh Señor Dios mío, no le basta a esta mujer haberlo perdido todo. No le basta el dolor de la sequía y el hambre. Te lo suplico, Señor, devuelve el alma de este niño a su cuerpo. Respondió un silencio denso y absoluto. Elijah cerró los ojos, apretando los labios, como si se negara a rendirse. Se acercó al cuerpo del niño, se tendió sobre él, colocando su boca contra su boca, sus ojos contra sus ojos, sus manos sobre las pequeñas y frías manos. La calidez del profeta contrastaba con la rigidez de la muerte. Elías volvió a alzar la voz. Señor, no me confió a mí a su hijo sino a ti, solo lo he recibido en tu nombre. Recuerda, oh Dios, el pan que multiplicaste, el aceite que nunca dejó de fluir. No permitas que este niño se deje vencer por el silencio eterno. El profeta se levantó y empezó a caminar en círculos, angustiado pero sin perder la esperanza. Volvió a la cama, se arrojó sobre el cuerpo y oró con más intensidad. Oh Señor, Dios mío, a ti clamo una segunda vez. Tú eres el Dios que creó el cielo y la tierra, que infunde vida en la nariz de los hombres. Infunde vida en este niño. Haz de nuevo lo que hiciste al principio. Dale aliento. Restaura su espíritu. El sudor le corría por la frente a Elijah. Respiraba con dificultad mientras contenía las lágrimas. Aún así, no se acobardó. Sabía que la verdadera fe no se doblega ante lo imposible, sino que persiste hasta que el cielo responde. Se levantó por tercera vez. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Se acercó al niño, se tendió de nuevo sobre él, envolviéndolo con todo el peso de su oración. Su voz, ahora firme como un trueno, atravesó las paredes. Oh Señor Dios mío, te lo suplico por tercera vez, devuelve el alma de este niño, muestra a esta viuda, muestra a Israel, muestra al mundo que tú eres el único Dios vivo. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era el pesado silencio de la ausencia, sino un silencio cargado de expectación, como si incluso las paredes aguardaran una respuesta. Elías mantuvo los ojos cerrados, su cuerpo sobre el chico, sintiendo el eco de su propia respiración en el vacío. De repente, algo cambió. Un ligero temblor recorrió el pecho del niño. El frío empezó a disminuir y una suave calidez se apoderó de su cuerpo. Elijah abrió los ojos y notó que el pecho del niño se elevaba, aún débil, pero real. Un suspiro breve, casi imperceptible, escapó de los labios del niño. El profeta contuvo la respiración. «Señor, ¿me has oído?», susurró conmovido. El niño tosió, jadeando, como si despertara de un sueño profundo. Sus párpados se agitaron y pronto sus ojos, antes opacos, se abrieron lentamente. Su rostro pálido se ruborizó levemente, y la vida, que parecía perdida, regresó ante los ojos del profeta. Elías se arrodilló junto a la cama, cubriéndose el rostro con las manos, llorando de alivio. No era solo el milagro que tenía ante sí, era la confirmación de que el Señor no solo cierra los cielos en juicio, sino que también los abre en misericordia. Todavía temblando, Elías tomó al niño en sus brazos, apretándolo contra su pecho. «Bendito sea el Señor, que da y quita, pero que también sabe devolver», dijo con la voz entrecortada por la emoción. La habitación parecía ahora llena de una presencia invisible, como si Dios mismo hubiera descendido para devolverle la vida. El profeta lo sabía. Ese momento no solo sería recordado por la viuda y su hijo, sino que resonaría como testimonio de que la fe se atreve a pedir lo imposible y a encontrar respuestas imposibles. Y cuando el aliento regresa, la voz de Dios se confirma. Elías descendió lentamente las escaleras de madera que conectaban el dormitorio del piso superior con la sala principal de la casa. En sus brazos, el niño respiraba de nuevo. El profeta lo sostenía con cuidado, como quien carga un vaso recién reconstituido tras su rotura. Cada paso resonaba como el sonido de un triunfo invisible. La viuda, aún sentada en el suelo, hundió la cara entre las manos.
Sus sollozos llenaron la casa de dolor, pues nada había cambiado para ella desde que entregó el cuerpo frío de su hijo al profeta. Pero de repente oyó un leve carraspeo, una tos infantil que resonó por la habitación. Levantó la vista con incredulidad y se fijó en la escena que bajaba por las escaleras. «No», murmuró incrédulo. «No puede ser». Elijah se detuvo ante ella. Se arrodilló con suavidad y extendió los brazos, devolviéndole el niño a su madre. El niño, aún frágil, extendió sus pequeñas manos y dijo con voz ronca: «Mami». La mujer soltó un grito, ya no de lamentación, sino de asombro y alegría. Abrazó a su hijo contra su pecho, llorando de una manera distinta al dolor inicial. Ahora eran lágrimas que le lavaban el alma. «¡Vive!», exclamó, apretando la cara del niño contra la suya. «¡Vive!». Elías, con lágrimas en los ojos, respiró profundamente y dijo: «¿Lo ves, mujer? El Señor ha escuchado tu clamor. No solo te sustenta con pan y aceite, sino que también da vida donde la muerte ya se ha instalado». La viuda, aún temblando, miró a Elías. Por primera vez, no solo había gratitud en sus ojos, sino también reverencia. «Ahora lo sé», dijo con la voz quebrada. «Ahora sé que eres un hombre de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Elías inclinó la cabeza, reconociendo que nada había salido de él. Toda la gloria pertenecía al Señor, quien responde al clamor de quienes lo buscan. El niño, ya más despierto, pasó la mano por el rostro de su madre y preguntó: «¿Por qué lloras, mami?». «Estaba durmiendo». La mujer sonrió entre lágrimas, sacudiendo la cabeza. «No, hijo mío, no fue un sueño, pero ahora el Señor te ha devuelto a mí». Elías observaba la escena en silencio. La fe de la viuda, antes frágil y desconfiada, ahora se mantenía firme como una roca. La mujer que una vez había dicho que prepararía su última comida y luego moriría, ahora abrazaba a su hijo resucitado. La misma boca que acusó al profeta de traer desgracias, ahora confesaba: «La palabra del Señor es verdad». Los rumores comenzaron a extenderse por el vecindario. Quienes antes se burlaban de la viuda, ahora la miraban con asombro. El niño que todos creían muerto estaba vivo, corriendo por el patio otra vez. «¿De verdad es él?», preguntaron algunos. «No puede ser. Vi cuando dejó de respirar», dijo otro. «Este profeta, hay algo en él que no es humano», murmuraban en secreto. La noticia se difundió, e incluso en Sarepta, tierra pagana, el nombre del Dios de Israel se susurraba con temor y respeto. Una noche, mientras estaban sentados alrededor del fuego, la viuda le dijo a su hijo: «Recuerda, hijo mío, no fue Baal quien te salvó, ni Asera, ni ningún dios de esta tierra. Fue el Dios del profeta, fue el Dios de Israel quien te dio vida». El niño asintió, mirando a Elías. «¿Me oyó, mamá, aunque era solo una niña?». Elías sonrió y respondió: «Él escucha a los pequeños, hijo mío. Escucha cada latido, cada lágrima que cae. Y fuiste elegido para demostrar que el Señor es el Dios que resucita». La viuda cerró los ojos en oración silenciosa. No necesitaba palabras elaboradas, pues su corazón ahora latía con verdadera fe. Pasó el tiempo, y la casa de Sarepta se convirtió en un santuario improvisado. No había altar de piedra, pero cada comida, cada risa del niño, cada amanecer al renovar la harina y el aceite, eran una adoración viva al Señor. Elías, sin embargo, sabía que su tiempo allí se acercaba a su fin. La voz que lo había guiado a Kerit y luego a Sarepta ya ardía de nuevo en su corazón. El silencio no duraría para siempre. Israel seguía sumido en la oscuridad y les aguardaba un desafío mayor. Una mañana, mientras observaba al niño jugar en el patio y a su madre sonreír por primera vez sin el peso del dolor, Elías oró en silencio: «Señor, tú eres el Dios que da vida donde solo había muerte. Si has hecho esto en esta casa, también lo harás ante Israel. Muestra tu gloria a tu pueblo, para que regrese a ti,
y en su alma sintió el susurro inconfundible del Altísimo: se acabó el tiempo de soledad. Carmel te espera, pero el retiro llega a su fin, y Carmel lo espera. Habían pasado 3 años desde que Elías se había refugiado en Sarepta, 3 años en los que la tierra gemía bajo el peso de la sequía. El sol caía a plomo sobre la tierra agrietada, el ganado menguaba y la hambruna se extendía incluso entre los nobles. Ni los dioses de Sidón, ni los altares de Baal podían traer la lluvia. Israel vivía en silencio, como si los cielos hubieran sido sellados por un sello invisible. Fue entonces cuando la voz del Señor volvió al profeta: «Ve y muéstrate a Acab, porque yo enviaré lluvia sobre la tierra». Elías se levantó sin vacilar. El tiempo de esconderse había terminado. El profeta, que había sido alimentado por cuervos y sostenido por una viuda extranjera, ahora estaba llamado a enfrentarse de nuevo al trono de Israel. Cada paso hacia Samaria le traía recuerdos de su primer encuentro con el rey. Pero esta vez, Elías no regresaba para anunciar la sequía, sino para anunciar el desafío que definiría la fe de la nación. Mientras tanto, en Samaria, el palacio estaba sumido en la desesperación. Jezabel seguía apoyando a sus profetas, pero ni siquiera los festines podían ocultar la miseria de la tierra. Acab, consumido por la presión, había llamado a Abdías, el mayordomo del palacio, un hombre íntegro que aún temía al Señor, incluso en medio de la idolatría. «Abdías», dijo el rey con expresión sombría, «reparte la tierra conmigo, viajemos por los valles, quizá encontremos algo de pasto para no perder todos los caballos y mulas». «Sí, mi señor», respondió Abdías, respetuoso pero preocupado. Partieron en direcciones opuestas. Abdías, caminando por los campos secos, recordó cómo había escondido a 100 profetas del Señor en cuevas, alimentándolos con pan y agua, arriesgando su propia vida ante la ira de Jezabel. Fue en ese camino donde apareció la figura de Elías, proveniente del polvoriento horizonte. Obadiah abrió los ojos de par en par, se detuvo en shock y cayó de bruces al suelo. «¿Eres tú, mi señor Elías?». El profeta, con rostro firme, respondió: «Soy yo. Ve y dile a Acab: mira, Elías está aquí». Obadía se estremeció, su rostro palideció de miedo. «¿Cómo puedo ir a decírselo a mi amo? Si le digo que estás aquí y el Espíritu del Señor te lleva, Acab me matará. Sabes que Jezabel mató a muchos profetas del Señor y que yo escondí a 100 de ellos en cuevas. ¿Y ahora me pides que entregue mi vida?». Elías puso su mano sobre el hombro de Abdías y le habló con calma pero con firmeza. «Vive el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a Acab». Abdías respiró hondo, intentando contener el miedo. Conocía la fidelidad de Elías y aunque tenía miedo, sabía que su palabra era confiable. «Entonces, me iré, mi señor», dijo, inclinando la cabeza. Mientras corría de vuelta al palacio, el corazón de Abdías latía con fuerza. Sabía que arriesgaba su vida, pero también sabía que Elías no era un hombre de palabras vacías. En el palacio, Acab recibió la noticia con incredulidad. «¿Elías, vivo?», exclamó apretando los puños. «¿Se atreve este alborotador de Israel a aparecer después de tanto tiempo?». «Mi señor», intentó advertirme Abdías, «él mismo me dijo que hoy se mostrará a ti». Acab se levantó, enojado, pero también ansioso. En el fondo, temía a este hombre sencillo cuyas palabras habían silenciado los cielos. Ordenó que lo llevaran de inmediato a la reunión. Cuando Elías y Acab finalmente se encontraron, el viento seco pareció cargar con el peso de la tensión. El rey, delgado y demacrado por la sequía, montó su caballo real, pero sus ojos ardían de furia. Jezabel no estaba a su lado esta vez, pero su influencia persistió como una sombra. Acab alzó la voz, lleno de desprecio. «¿Eres tú el perturbador de Israel?». Elías, sin dar un paso atrás, respondió con una firmeza que cortó el aire como una espada: «Yo no he turbado a Israel,
sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a Baal». El rey tembló. Nadie se había atrevido jamás a hablarle así. Pero Elías no se detuvo. «Envía, pues, y reúne a todo Israel ante mí en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comen a la mesa de Jezabel». Acab guardó silencio un momento. La mirada del profeta no reflejaba miedo, sino autoridad divina. Aunque era rey, se sintió disminuido por la convicción de aquel hombre. «Así sea», murmuró, más por disfraz que por convicción. «Veamos quién es Dios en Israel». Elías lo miró por última vez antes de partir hacia Carmelo. Su corazón ardía. Esto no era solo un desafío a un rey débil, sino a todo el sistema de idolatría que dominaba la nación. El cielo esperaba responder de una manera nunca antes vista, pero el verdadero fuego aún está por caer. El sol brillaba con fuerza mientras la multitud comenzaba a ascender al monte Carmelo. Hombres, mujeres y niños se agolpaban, con el rostro marcado por la sequía que había consumido a Israel durante 3 años. Los animales demacrados, el polvo que se levantaba a cada paso y las miradas hambrientas revelaban la gravedad de la situación. Aún así, muchos portaban amuletos de Baal y cintas en honor a Asera. Algunos creían que, en ese día, los dioses paganos finalmente mostrarían su fuerza. En la cima del monte, los profetas de Baal se reunieron en un tumulto. Vestían túnicas coloridas, portaban cuchillos rituales y tocaban tambores para atraer la atención del pueblo. Jezabel no estaba presente, pero su influencia era evidente en el orgullo de aquellos hombres. Sabían que representaban la religión oficial del palacio y contaban con el apoyo de la reina. A su lado, Elías, solo, observaba en silencio. De repente, el bullicio cesó. Acab llegó con su séquito real, con el rostro aún demacrado por la sequía. El rey desmontó y se situó cerca de los profetas de Baal, como si ya estuviera declarando su postura. El pueblo se reunió, esperando un espectáculo. Elías entonces dio unos pasos al frente. «Acérquense a mí, todo Israel», gritó, y su voz resonó por todo el monte. La gente se reunió, curiosa, tensa, dividida entre la fe y la incredulidad. Elías levantó los brazos y habló con autoridad. «¿Hasta cuándo dudarán entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Si Baal es Dios, síganlo». El silencio era denso. No se alzó la voz. Algunos apartaron la mirada, otros fruncieron el ceño. La gente, que antes gritaba en adoración a Baal, ahora se quedó sin palabras ante la pregunta inevitable. Elías continuó: «Soy el único profeta del Señor que queda, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Denos 2 toros. Escojan un toro, lo descuarticen y lo pongan sobre la leña, pero no le pongan fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, pero no le pongas fuego». Hizo una pausa y miró a los ojos de la gente. «Invoca entonces el nombre de tu Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responde con fuego es Dios». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos asintieron, otros miraron con ansiedad a los profetas de Baal. El desafío parecía justo, y el pueblo respondió al unísono: «Esta palabra es buena». Los profetas de Baal se llenaron de confianza. Para ellos, esta era la oportunidad perfecta para humillar a este profeta solitario y demostrar que Baal, Dios del rayo, podía traer fuego del cielo. El pueblo se dividió en 2 bandos, formando un gran círculo alrededor de los altares que se iban a erigir. Elías miró fijamente a Acab. «Que así sea, oh rey, delante de todos, para que no haya ninguna duda en Israel sobre quién es el verdadero Dios». Acab no respondió. Simplemente cruzó los brazos y miró expectante a los profetas de Baal. Los sacerdotes comenzaron sus preparativos, eligieron el toro más fuerte de los restantes y lo cortaron en pedazos. Colocaron la carne sobre la leña, alzaron las manos al cielo y comenzaron a invocar:
Oh Baal, respóndenos, escúchanos, oh Dios de las tormentas, Señor del fuego y la lluvia. Se oían gritos, tambores y un baile frenético se apoderó de la escena. La gente observaba expectante, pero el cielo permanecía azul e implacable. Ninguna señal, ninguna luz, solo el calor abrasador del sol. Elías observaba en silencio, con la mirada fija, sin la menor duda. La gente, inquieta, empezó a susurrar: ¿Dónde está Baal? Quizás no lo hayas oído todavía. Quizás necesito más tiempo. Los sacerdotes intensificaron su clamor. Saltaban alrededor del altar, se golpeaban el pecho y gritaban hasta quedarse sin voz. Pero nada ocurrió. El silencio del cielo se volvió vergonzoso. Elías dio unos pasos adelante y dijo en tono firme: «Grita fuerte porque es Dios. Quizás esté meditando, o ocupado, o viajando. Quizás esté durmiendo y debes despertarlo». El pueblo rió, pero los profetas de Baal, avergonzados y furiosos, comenzaron a gritar aún más fuerte. Sacaron cuchillos y lanzas y comenzaron a cortarse hasta que la sangre les corrió por el cuerpo. La escena era espantosa. Gritos de dolor se mezclaban con la desesperación, pero el cielo permanecía en completo silencio. Al mediodía el altar estaba empapado de sangre humana, pero ni una sola chispa descendía del cielo. La gente ya empezaba a agitarse, confundida, dividida entre la superstición y la realidad que se avecinaba. Ahab, impaciente, se mordió el labio al darse cuenta de que la situación se estaba volviendo cada vez más humillante. Entonces Elías levantó las manos y exclamó: «Pueblo de Israel, miren con sus ojos, Baal no puede hacer nada, no hay voz, no hay respuesta, no hay fuego». El silencio de los ídolos era absoluto. El pueblo, que antes había dudado, ahora se encontraba ante la cruda realidad. La fe exigía decisión, no había lugar para la neutralidad. Elías respiró hondo, cerró los ojos un momento y esperó el momento del Señor. El trueno aún no había resonado, pero pronto caería fuego. El silencio de los ídolos deja espacio al trueno del cielo. El monte Carmelo aún resonaba con los gritos desesperados de los profetas de Baal. Sangraban, se arremolinaban, gritaban hasta el agotamiento. El pueblo, perplejo, observaba horas de rituales sin respuesta. El cielo permanecía cerrado, sin truenos, sin relámpagos, sin fuego. Solo el silencio implacable de la futilidad. Elías permaneció observando, firme como una columna. Ya no había burla en su expresión, solo la serena convicción de quien sabía que el Señor esperaba el momento oportuno para actuar. Al ponerse el sol y acercarse la tarde, el profeta alzó la voz: «Acércate más a mí». El pueblo, cansado de la humillante escena, se acercó al hombre solitario. Los profetas de Baal se retiraron exhaustos, con el cuerpo manchado de sangre. Elías se acercó a un antiguo altar del Señor que estaba en ruinas y comenzó a restaurarlo con sus propias manos. Piedra a piedra, el profeta levantó lo que la idolatría había dejado en el olvido, y tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová, diciendo: «Israel será tu nombre», dijo Elías en voz alta, para que todos pudiesen oír. Con las 12 piedras, construyó el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja a su alrededor, lo suficientemente ancha como para contener agua. Luego ordenó la leña, cortó el toro y lo colocó sobre la leña. Pero de repente, Elías hizo algo que sorprendió a todos. «Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña». La gente murmuró conmocionada. El agua era un tesoro en tiempos de sequía. ¿Cómo podía desperdiciarse? Y menos en algo que debía ser consumido por el fuego. Pero obedientes, los hombres trajeron cántaros llenos y los vertieron sobre el sacrificio. La leña estaba empapada, la carne goteaba y el altar parecía imposible de encender.
Elías ordenó nuevamente: «Hazlo una segunda vez». Se vaciaron 4 cántaros más. El agua corría por las ranuras de las piedras. «Hazlo una tercera vez», gritó el profeta, y el pueblo obedeció. En total, se vertieron 12 cántaros de agua hasta llenar por completo la zanja cavada a su alrededor. El sacrificio quedó completamente empapado. Ni una chispa pudo consumirlo. Entonces se acercó Elías, extendió las manos y oró con voz clara: «Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he cumplido todas estas cosas por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres el Señor Dios y que vuelva su corazón a ti». El silencio era absoluto. Todos contenían la respiración. Ahab, con los brazos cruzados, observaba con una mezcla de desdén y miedo. Los profetas de Baal, exhaustos, cayeron de rodillas, intentando comprender la audacia del hombre. Y entonces sucedió. Fuego descendió del cielo. No una llama tímida, ni un simple relámpago, sino un fuego abrasador y abrumador, como si el mismo trono de Dios hubiera lanzado un rayo de gloria. El fuego consumió el holocausto, la leña, las piedras, la tierra e incluso el agua de la zanja. En segundos, todo desapareció ante la mirada atónita de la multitud. La montaña se estremeció. La gente cayó de bruces al suelo y gritó al unísono como nunca antes: «Solo el Señor es Dios, solo el Señor es Dios». El grito resonó como un trueno por los valles, rompiendo años de silencio espiritual. Elías permaneció de pie, con el rostro vuelto hacia el cielo, los brazos en alto y las lágrimas corriendo por su rostro. Esta no era solo su victoria, era el triunfo del Señor sobre la idolatría que dominaba la nación. Acab, aturdido, no podía moverse. Tenía la boca entreabierta, pero no le salían palabras. En el fondo, sabía que Jezabel no lo aceptaría. El fuego que descendió del cielo había iluminado más que el altar. Había encendido la llama de la furia de la reina en su corazón. Elías, sin embargo, no tenía miedo. Sabía que esto era solo el principio. El fuego había descendido, pero aún quedaba mucho por hacer. El pueblo necesitaba decidir no solo con palabras, sino con obediencia. «Atrapen a los profetas de Baal», gritó Elías con autoridad. «Que ninguno escape». La multitud, enardecida por la visión, obedeció. Los sacerdotes que antes se habían jactado huyeron desesperados, pero fueron capturados. El Carmelo se había convertido en escenario no solo de revelación, sino también de juicio. Elías respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, con la certeza de que el Señor había ganado hoy. Pero también sabía que pronto el rugido de Jezabel se alzaría contra él, con la misma furia que el fuego que había descendido del cielo. Pero la victoria despierta la furia de Jezabel. El humo del Carmelo aún parecía flotar en el aire cuando Acab regresó al palacio. Su mente estaba confusa. Había visto caer fuego del cielo, había oído al pueblo gritar al unísono que solo el Señor es Dios, pero su corazón seguía cautivo del miedo y de la influencia de su esposa. Al entrar en los aposentos reales, encontró a Jezabel reclinada en su silla, rodeada de sirvientas y adornos fenicios. Ella se irguió al verlo, con los ojos brillantes de curiosidad. «Entonces, mi señor», dijo con voz aguda, «cuénteme qué pasó en Carmel». Ahab dudó, pero la intensidad de la mirada de la reina lo obligó a hablar. «Elías», comenzó con la voz quebrada. «Elías desafió a los profetas ante el pueblo, restauró un altar antiguo y cayó fuego del cielo. Consumió el sacrificio, el agua, las piedras, todo. El pueblo clamó: «Solo el Señor es Dios». El salón quedó en silencio. Los sirvientes retrocedieron como si temieran una explosión. Jezabel entrecerró los ojos. Su hermoso y cruel rostro se transformó en una máscara de odio. «¿Y los profetas de Baal?», preguntó con voz fría como una espada. Acab miró hacia otro lado.
Todos fueron asesinados. La reina se puso de pie de un salto. Su grito resonó como un trueno. Por este sol que nos brilla, que los dioses hagan conmigo lo que quieran, si mañana, a esta hora, no hago a Elías lo que él hizo a cada uno de ellos. Los sirvientes se encogieron de miedo. El palacio, que antes respiraba opulencia, ahora parecía un antro de maldiciones. Jezabel no se rendiría. Su furia no se limitaba a la venganza personal. Era la lucha de su religión contra el Dios de Israel. La noticia llegó rápidamente a Elías. Un mensajero, sin aliento, le trajo las palabras de la reina. Así dice Jezabel, que los dioses me castiguen severamente si mañana no eres como uno de los profetas muertos. Elías, quien se había enfrentado al rey, desafiado a una nación y orado hasta que descendió el fuego, sintió el peso de la amenaza hundirse en su alma. El hombre que había estado ante multitudes cayó en una profunda depresión. Su corazón, antes inflamado, ahora pesaba como una piedra. «Señor», murmuró agarrándose el pecho, «no aguanto más». Sin esperar, Elías huyó. Sus pies lo llevaron hacia el sur, atravesando desiertos y soledades. Cada paso lo acompañaba el cansancio y el miedo. El profeta que se había enfrentado a un ejército de falsos profetas ahora temblaba ante la furia de una mujer. Pero el peso de la amenaza de Jezabel no era solo humano, era espiritual. La oscuridad que se cernía sobre Israel intentó sofocar la fe del hombre de Dios. Al llegar a Beerseba, en el territorio de Judá, Elías dejó allí a su siervo. Caminó solo un día entero por el desierto, hasta que, exhausto, se arrojó bajo un enebro. Su cuerpo clamaba por descanso, pero su alma clamaba por descanso. «Basta, Señor», dijo con voz temblorosa, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Quítame la vida ahora, pues no soy mejor que mis padres». La arena caliente lo rodeaba, el viento del desierto le azotaba el rostro, y Elías, abatido, cerró los ojos, deseando no volver a abrirlos. El profeta que había visto al cielo responder con fuego, ahora deseaba que ese mismo cielo le concediera el descanso eterno. La soledad era abrumadora. Ninguna canción, ninguna señal, ninguna visión, solo silencio y dolor. Elías se durmió, esperando que la muerte llegara como liberación, pero el Señor, que no abandona a los suyos, tenía otros planes. De repente, una mano suave tocó el hombro del profeta. Elías abrió lentamente los ojos y vio una figura radiante a su lado. Un ángel del Señor lo estaba despertando. A su alcance había un pan horneado sobre piedras y una jarra de agua. La voz tranquila del mensajero resonó: «Levántate y come». Elías se quedó mirando, todavía atónito. El pan humeaba y el agua reflejaba la suave luz que envolvía al ángel. Era el cuidado de Dios en forma de sustento, justo donde el profeta quería rendirse. Pero en el desierto de la renuncia, el pan del cielo llega a través de las manos de un ángel. Elías comió el pan caliente, bebió el agua fresca y volvió a acostarse. Su agotamiento era tan profundo que ni siquiera el milagro pareció suficiente para reavivar su esperanza. Pero el ángel del Señor regresó por segunda vez, lo tocó suavemente y le dijo: «Levántate y come, porque el viaje será demasiado largo para ti». Elías obedeció, comió y bebió, y sintió renovadas fuerzas en su cuerpo. No era solo alimento para su estómago, era provisión para su alma. Con ese alimento celestial caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Allí encontró una cueva y entró, ocultándose en las sombras, como si buscara refugio de la vida misma. La oscuridad del lugar parecía un reflejo de su alma. Fue entonces cuando la voz del Señor lo alcanzó. «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta, con el rostro abatido, respondió entre suspiros: «He sentido un gran celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada.
Solo yo he quedado y buscan mi vida. El peso de la soledad lo aplastó. Elías se vio como el último de los fieles, una chispa a punto de apagarse. Pero el Señor no lo reprendió. Simplemente dijo: «Sal y ponte en este monte delante del Señor». Elías obedeció y salió de la cueva. Entonces, ante él, la montaña entera empezó a temblar. Primero vino un viento impetuoso que partió las montañas y destrozó las rocas, un rugido de poder que parecía querer arrancar al profeta de su lugar. Elías cerró los ojos y se cubrió el rostro con su manto. Pero a pesar de la furia del viento, comprendió: el Señor no estaba en el viento. Poco después, la tierra empezó a temblar. Las rocas se movieron, el suelo se abrió bajo sus pies y el profeta se tambaleó en medio del terremoto. El poder era aterrador, pero de nuevo Elías comprendió: el Señor no estaba en el terremoto. Entonces llegó el fuego. Las llamas se alzaron ante sus ojos, como si el mismo Carmelo se hubiera repetido allí en Horeb. Las llamas se elevaron, iluminando la oscuridad de la cueva, y el calor lo envolvió. Pero Elías comprendió, con el corazón atento: el Señor tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego se oyó un sonido diferente. No fue un estruendo, ni un rugido, ni una explosión. Fue un susurro, un suave murmullo tan tenue que casi se fundía con el silencio. Elías se cubrió el rostro con su capa y salió de la cueva temblando. La presencia del Señor estaba allí, no en manifestaciones de violencia ni poder visible, sino en la ternura de un aliento suave. Y de nuevo la voz le habló: «¿Qué haces aquí, Elías?». Con lágrimas en los ojos, el profeta repitió su confesión: «He sentido un gran celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y buscan mi vida». Pero ahora, en el silencio glorioso, esas palabras no eran solo una queja, sino un clamor de dirección. Y el Señor respondió, no con un trueno, sino con instrucciones claras: «Ve, regresa al desierto de Damasco, y cuando llegues allí, unge a Hazael como rey de Siria. Ungirás a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, como profeta en tu lugar». Elías escuchó con asombro. El Señor no solo le devolvió las fuerzas, sino que también le mostró que la obra no había terminado. «He dejado en Israel 7,000, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal, y toda boca que no lo besó». Terminó la voz. El profeta tembló. No estaba solo. Había un remanente fiel, invisible a la vista pero protegido por Dios. Su misión no había terminado. Al contrario, solo estaba a medio camino. Elías respiró hondo, sintiendo que el suave aliento aún recorría su alma. Ya no era el viento, ni el terremoto, ni el fuego lo que sostendría su camino, sino la certeza de que el Dios que habla en silencio lo acompañaba. Y en el suave aliento, Elías recibe la orden de levantar a Eliseo. El camino que condujo a Elías de vuelta al norte parecía menos árido que antes, no porque la sequía hubiera terminado, sino porque el corazón del profeta ahora albergaba la voz apacible y delicada que había oído en Horeb. El silencio de Dios ya no era ausencia, sino compañía. Y a cada paso recordaba las palabras que había recibido: ungir reyes y, sobre todo, suscitar un sucesor. Al llegar a los campos de Abel Meola, Elías vio una escena común: hombres arando la tierra seca, intentando revivir la tierra ajada. El sudor les goteaba de la cara, las manos encallecidas guiando a los bueyes cansados. Pero en medio de esta sencillez, había un joven cuya mirada parecía más firme que la de los demás. Eliseo, hijo de Safat, guiaba la última yunta de bueyes, 12 yuntas en total, señal de que su familia poseía tierras y recursos. Elías se acercó en silencio. No dijo ni una palabra.
Simplemente caminó hacia el joven y de repente le echó encima la capa que le cubría los hombros. La tela, cargada de polvo, con olor a camino y profecía, cayó sobre Eliseo como un rayo del destino. El joven se detuvo de inmediato. Soltó las riendas de los bueyes y se quedó inmóvil por un instante como si el tiempo se hubiera detenido. Miró a Elías, luego a la capa y luego de nuevo al campo. Su corazón ardía y sin comprenderlo del todo, supo que ese gesto lo cambiaba todo. Corrió tras el profeta y gritó: «Déjame besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré». Elías se giró y lo miró con una mirada profunda. «Ve y vuelve», dijo con firmeza. «¿Por qué te hice esto?». No fue una negativa, sino una pregunta que desafió a Eliseo a comprender el peso de su decisión. La emoción no bastaba, la renuncia era necesaria. Eliseo respiró hondo, regresó al campo y tomó una decisión radical. Detuvo la yunta de bueyes y delante de los trabajadores y su propia familia los sacrificó. Partió las rejas de los arados e hizo leña con ellas. Sobre un fuego ardiente cocinó la carne de los bueyes y la ofreció al pueblo. Los sirvientes lo miraron sorprendidos. Algunos murmuraron: «¿Se ha vuelto loco Eliseo? ¿Quema su sustento? ¿Mata los bueyes que eran su riqueza?». Pero el joven lo sabía. No habría vuelta atrás. Quemó el pasado para que nada lo detuviera al partir. La comida que le ofrecieron fue como un banquete de despedida, un sello visible de que su antigua vida había quedado atrás. Después de alimentar al pueblo, Eliseo se secó las manos, respiró profundamente y se acercó a Elías, quien lo observaba en silencio. «Estoy listo», dijo Eliseo con la mirada firme. «Desde hoy estoy contigo». Elías no respondió, simplemente lo dejó venir. El manto, que antes había recaído sobre Eliseo, ahora estaba de nuevo sobre los hombros del profeta, pero ya no era solo un símbolo de hombre. Se había convertido en una promesa de continuidad. Durante sus primeros pasos juntos, Eliseo rompió el silencio. «Mi padre y mi madre quizá nunca lo entiendan. Mis amigos dirán que lo abandoné todo por nada. Pero dentro de mí hay algo más grande. El peso del manto no era de tela, Elijah, era de vocación». Elías asintió y miró hacia adelante. «El llamado del Señor nunca es ligero, exige rendición. Quemaste bueyes y arados. Yo abandoné mi propia seguridad. Pero una cosa sé, cuando Él llama, ningún sacrificio es una pérdida». Eliseo sonrió levemente, sintiendo todavía la mezcla de miedo y alegría. «Así que, de hoy en adelante, soy tu siervo. Quiero aprender. Quiero ver al Dios que responde con fuego». Elías puso su mano sobre el hombro del joven. «Entonces verás más que fuego, Eliseo. Verás que el Señor es el Dios que sostiene, que habla, que levanta, y cuando mi camino llegue a su fin, será de una manera que ningún hombre ha conocido jamás». Eliseo frunció el ceño confundido. «¿Qué quieres decir con eso?». Elías no respondió. Siguió caminando, dejando el misterio en el aire. El sonido de sus pasos y los del joven aprendiz se mezclaba con el viento que soplaba sobre los campos, presagio de un viaje que cambiaría para siempre la historia de Israel. Pero la partida de Elías no tendrá igual en la historia de la humanidad. La noticia que se extendió por Samaria no fue de victoria, sino de debilidad. El rey Ocosías, hijo de Acab y Jezabel, se había caído de un balcón de su palacio y yacía enfermo, debatiéndose entre la vida y la muerte. En lugar de buscar al Señor, envió mensajeros al templo de Baal-Zebub, el dios de Ecrón, para preguntarle si se recuperaría de su enfermedad. Pero el ángel del Señor le habló a Elías: «Levántate, ve a los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿acaso porque no hay Dios en Israel van a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón? Esto dice el Señor: no te bajarás del lecho en el que te has subido, sino que morirás sin remedio». Elías obedeció. Se encontró con los mensajeros en el camino, les comunicó la palabra del Señor y regresó a su refugio.
Los hombres regresaron apresuradamente al palacio y repitieron la sentencia al rey. «¿Por qué regresaste tan rápido?», preguntó Ocosías irritado. «Un hombre nos encontró en el camino», respondieron. «Nos dijo que no te levantarías de la cama, sino que morirías». «¿Qué clase de hombre era ese?», preguntó el rey con sospecha. Era un hombre vestido con pelo, con un cinturón de cuero alrededor de sus lomos. El rostro de Ocosías se contorsionó de furia. «¡Es Elías el tisbita!», exclamó. «Vayan y tráiganmelo». Y envió a un capitán con 50 hombres. Armados y arrogantes, subieron a donde Elías estaba sentado en la cima de una colina. El capitán alzó la voz con tono despectivo. «Hombre de Dios», dice el rey, «baja». Elías permaneció sereno, mirándolos desde arriba. Su voz resonó con firmeza. «Si soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50». De repente, el cielo estalló en llamas. Un rayo de fuego cayó y consumió al capitán y a sus 50 hombres, dejando solo cenizas en el suelo. El silencio era aterrador. Cuando la noticia llegó al palacio, Ocosías no se humilló, sino que endureció su corazón. Envió a otro capitán con otros 50 hombres. Él también subió a la montaña y gritó con insolencia: «Hombre de Dios, así dice el rey, date prisa, desciende ahora». Elías no se movió. «Si soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50». Y volvió a caer el fuego del Señor y los consumió por completo. Aún así, Ocosías persistió en su rebelión. Envió a un tercer capitán con 50 soldados más. Pero cuando Ocosías llegó ante el profeta, no alzó la voz con arrogancia. En cambio, se arrodilló ante Elías y suplicó: «Hombre de Dios, te ruego que mi vida y la de estos 50 siervos tuyos sean de gran valor ante tus ojos. He aquí, descendió fuego del cielo y consumió a los 2 primeros capitanes y a sus 50. Pero ahora, que nuestras vidas sean de gran valor ante tus ojos». Y entonces el ángel del Señor le dijo a Elías: «Baja con este, no tengas miedo». Elías se levantó y bajó con el capitán a ver al rey. Al llegar, entró en el palacio donde Ocosías aún yacía en la cama. El rey, pálido y débil, miró fijamente al profeta, pero éste ni siquiera tuvo fuerzas para levantarse. Elías habló con firmeza: «Así dice el Señor: por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, como si no hubiera Dios en Israel, por eso no descenderás del lecho en que subiste, sino que ciertamente morirás». El silencio era denso. Ocosías intentó hablar, pero sus labios solo temblaban. La sentencia quedó sellada. Poco después, el rey murió, como había dicho Elías. Así, Israel aprendió una vez más que la palabra del Señor no puede ignorarse ni intercambiarse por la consulta a dioses falsos. El fuego del cielo que consumió a los arrogantes no fue solo un juicio contra los hombres, sino una prueba de que la autoridad de Dios es innegociable. Y Elías, al salir del palacio, sabía en su corazón que otro fuego descendería, no para consumir en juicio, sino para revelar una gloria como ningún hombre había visto jamás. Pero el último fuego no caerá en juicio, sino en gloria. El viaje de Elías llegaba a su fin. El profeta lo sabía, no porque estuviera enfermo o débil, sino porque el Señor ya le había revelado que pronto lo tomaría como suyo. El manto que llevaba sobre sus hombros parecía más pesado que nunca, no por la tela, sino por el destino que representaba. A su lado, Eliseo caminaba en silencio, atento a cada paso de su amo. «Quédense aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel», dijo Elías, rompiendo el silencio. Pero Eliseo respondió firmemente: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Y así siguieron juntos. En Betel, los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo y le susurraron: «¿Sabes que hoy el Señor te quitará a tu señor de sobre tu cabeza?». Eliseo suspiró profundamente y respondió: «Yo también lo sé. Cállate». Elías miró a su discípulo con ternura.
Había en él la misma llama que una vez ardió en su corazón, pero ahora intensificada por el vínculo de la obediencia y la lealtad. «Quédate aquí, Eliseo, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré», respondió de nuevo sin dudar, y siguieron adelante. En Jericó, los hijos de los profetas se acercaron de nuevo a Eliseo y le repitieron la misma advertencia. Y él respondió con firmeza: «Yo también lo sé, cállate». Entonces Elías habló por tercera vez: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán». Pero Eliseo, mirándolo con firmeza, repitió: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Entonces llegaron a la orilla del Jordán. 50 hombres de los hijos de los profetas los seguían a distancia, observando. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas del río. El Jordán se abrió ante ellos, y ambos cruzaron en seco, como había sucedido antes de Moisés y Josué. Eliseo caminó con reverencia, sabiendo que presenciaba no solo un milagro, sino también una despedida. Al otro lado de la orilla, Elías se detuvo, miró al joven y preguntó: «Pídeme lo que quieras que haga por ti, antes de que me arrebaten de ti». Eliseo no dudó. «Pido que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías arqueó las cejas. La petición era audaz, mayor de lo que cualquier herencia humana podría conceder. «Has pedido algo difícil», respondió el profeta. «Sin embargo, si me ves cuando me aparten de ti, se te concederá. Pero si no, no se te concederá». Siguieron caminando y hablando. El aire parecía más denso, el viento más fuerte, como si todo el cielo esperara ese momento. De repente, un rugido hendió el aire. Un carro de fuego con caballos de fuego descendió del cielo y pasó entre ellos, separando a Elías de Eliseo. El viento se convirtió en un torbellino, y Elías fue arrebatado al cielo, elevado entre las llamas abrasadoras. Su cuerpo no conoció la muerte, fue resucitado por el Señor, llevado por el fuego y el aliento divino. Eliseo gritó, rasgando su manto en señal de dolor y reverencia: mi padre, el carro de Israel y sus jinetes». Pero no había nada más que hacer. Elías ascendió en gloria, envuelto en un fuego que no quemaba, sino que cautivaba. El hombre que había caminado con Dios ahora estaba siendo llevado a cabalgar junto a él. El manto, sin embargo, cayó de lo alto y quedó en el suelo ante Eliseo, un símbolo de continuidad, de legado, de una promesa que no termina con un hombre, sino que continúa con otro. El hombre que caminó con Dios ahora cabalga a su lado. El silencio que siguió al torbellino aún resonaba en la memoria de Eliseo y en la historia de Israel. Elías ya no estaba entre los hombres. No había tumba, ni cuerpo, ni una despedida común. El profeta había sido arrebatado con vida, llevado en gloria, y su ausencia marcó no solo el fin de una era, sino el comienzo de otra. Pero la verdad que permaneció fue más fuerte que cualquier ausencia. Elías se había ido, pero el Dios de Elías todavía estaba presente. Este Dios no se limitó al Carmelo, donde respondió con fuego. No se limitó a Querit, donde sostuvo al profeta con cuervos. Tampoco se limitó a la casa de la viuda, donde multiplicó la harina y el aceite. No era un recuerdo lejano del pasado. Seguía vivo, sosteniendo, restaurando y respondiendo. Cada escena del viaje de Elías apuntaba a esta verdad eterna. El pan en el desierto decía: el Señor es el proveedor. El fuego en el Carmelo clamaba: el Señor es el Dios verdadero. El suave aliento en el Horeb nos recordaba: el Señor está presente incluso en el silencio. Y el carro de fuego declaraba: el Señor es Señor incluso sobre la muerte. Han pasado siglos, pero el mensaje del profeta no ha muerto. El mismo Dios que cerró los cielos con su palabra puede hoy abrir caminos imposibles. El mismo Dios que respondió en el Monte Carmelo es quien responde en nuestras propias batallas. El mismo Dios que dio vida al hijo de la viuda es quien aún resucita la esperanza en los corazones de quienes lloran.
No es el hombre quien marca la diferencia, sino Dios, quien elige levantar hombres sencillos para cumplir sus propósitos. Elías fue perseguido, sintió miedo, pidió la muerte y vivió solo. Pero en todo momento Dios estuvo allí, sosteniéndolo con pan del cielo, guiándolo con palabras, mostrándole que nunca estaba solo. Así es con nosotros, aunque la noche sea larga, aunque las amenazas sean grandes, aunque nuestros corazones clamen por rendición. El Dios que respondió a Elías es el mismo que nos responde a nosotros. Él no ha cambiado. Sigue abriendo los cielos, enviando provisión y derramando fuego sobre los corazones cansados. Y cuando la vida parezca seca como el Carmelo antes de la lluvia, cuando los ídolos de este mundo parezcan más fuertes, cuando el silencio pese como una cueva oscura, simplemente recuerda, el Señor todavía responde. El hombre que anduvo con Dios fue llevado a la gloria, pero el Dios que anduvo con el hombre permanece. El mismo Dios que abrió los cielos en el Carmelo es el que hoy abre caminos. Si esta historia te llegó al corazón, aparecerán 2 videos más en tu pantalla con personajes bíblicos que también tuvieron encuentros inolvidables con el Dios vivo. Haz clic, suscríbete al canal y dale a me gusta. Que el mismo Dios que sostuvo a Elías con cuervos respondió con fuego y lo elevó al cielo. Fortalezca también tu camino, porque a veces un milagro llega cuando todo parece perdido y Dios demuestra que aún tiene el control.